Frecuencia Crística Podcast, movidos por la fe. Es un espacio de conversación en base a las enseñanzas de Cristo Dios, para toda persona de fe con inquietudes espirituales. Desde San Fernando, Zona Sur. Segunda temporada. Hola amigos y amigas, el Movimiento de Fe Crístico Zona Sur de San Fernando les saluda. Yo soy Carlos y estoy con la grata compañía de Catalina y María Paz para entregar el primer capítulo de la segunda temporada de Frecuencia Crística, podcast Movidos por la Fe. Este espacio de conversación en el que hablamos de los temas de Cristo, que dan sustento y base a la fe que nos mueve. Es por ello que para comenzar tenemos que ahondar un poquitito en lo que ya hemos entregado y vamos a basarnos en el quinto capítulo. Sí, Carlos, en el capítulo quinto de la Frecuencia Crística de la primera temporada hablamos sobre la ley de resurrección, ¿ya? Esta ley de resurrección que instaura el Cristo vivo cuando pasa por la muerte, ¿cierto? Y que deja obsoleta la ley anterior de vida, que era la reencarnación, ¿ya? Esta ley postula que en el momento de nuestra muerte física pasamos de cuerpo carnal a cuerpo espiritual, ya es una transformación. Exactamente. Y que seremos medidos por nuestros frutos, por tanto cosechamos lo que sembramos. A partir de esto, nosotros hablamos también en ese capítulo de muchas cosas que se nos enseñan en general, ¿cierto? Desde que crecemos, ¿cierto? En general en nuestra relación con los demás, en las religiones, por ejemplo, que todos vamos al mismo lugar al morir, que nos vamos a encontrar allá, que todos nos vamos al cielo, que es el fin de todo, o que vamos a seguir conviviendo allá como lo hacemos acá. Y Cristo nos enseña que no es así, que cada uno es responsable aquí y ahora de su propia siembra. Y eso implica que de eso depende el tipo de gloria o el lugar donde vamos a ir luego de nuestra muerte física. Exactamente. Eso era como un grande recuento general, ¿cierto? Entonces, en base a esto, en este capítulo vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué debemos sembrar para nuestra resurrección entonces? Y el primer elemento importante que tenemos que plantearnos, o puede plantearse cualquier persona, es tener en cuenta que la resurrección es una ley. Por tanto, rige por igual para todos. Porque si una persona dice, es que yo no tengo fe, le cuento que usted también rige para usted, porque se rige también por conciencia, por fe y conciencia, por estos dos elementos. Como nosotros somos personas de fe, nosotros vamos a compartir en base a cómo afrontar este camino espiritual crístico en base a nuestra fe. Y por ello, como consecuencia, afrontamos la ley de resurrección, fielmente a lo que Cristo nos ha entregado. Y Él nos llama a ser conscientes de aquello que sembramos. Y es por ello que lo podemos evidenciar en la siguiente cita. No se engañan. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6, del versículo 7 al 8. Bien, en esta cita, Cristo nos habla de lo importante que es la elección, el decidir, ¿cierto? Entonces, cómo esas decisiones que nosotros tomamos libremente nos llevan a realizar ciertas acciones. Entonces, cómo estas acciones, que son nuestra causa, van a tener un efecto en nuestro paso por la muerte. Y lo que nosotros realmente sembramos acá y ahora es lo que determina el tipo de cuerpo espiritual que obtendremos. Entonces eso me pone a mí de frente a esa responsabilidad. ¿Qué yo estoy sembrando? ¿Qué es lo que yo siembro? ¿Cierto?
usted puede decir, es que yo no tengo idea de lo que estoy sembrando, no sé cómo abordarlo, ¿cierto? O no sé distinguirlo, porque también eso Exactamente, pasa. también pasa. Entonces, nosotros, si usted, por ejemplo, es una persona de fe y usted quiere sembrar como Cristo le dice, Cristo es bastante claro, deja 3 aspectos fundamentales. El primero es la coherencia de fe, sembramos coherencia de fe. También podemos sembrar bien y sembramos virtud. Cuando nos detenemos en el primer elemento, que a veces parece como tan sencillo hablar de fe, y realmente tenemos que detenernos porque para todas las personas puede ser algo distinto. Entonces, busquemos un punto en común para determinar qué es fe y qué es coherencia de fe. Para Cristo. Para Cristo, sí. Bueno, coherencia es que actúa en consecuencia a su fe. Y para eso tenemos que tener claro a qué le llamamos fe. Entonces, fe es el acto de asumir el Espíritu de Dios en uno mismo. Ese es el primer acto de fe. Yo reconozco mi espíritu y me empiezo a relacionar con él. Acepto por fe que Dios ha puesto la voluntad en mi persona y es mi opción de libertad y abrir el misterio que transformará mi existencia. O sea, si yo ya conozco este espíritu, queda en mí, ¿cierto? Como decía, es mi opción, en mi libre albedrío, poder relacionarme con este espíritu y aceptarlo para aceptar la voluntad del Padre. Y también está la confianza, porque sin confianza en Cristo no podríamos vivir un camino espiritual y no podríamos tampoco vivir la fe. Sin confianza Entonces, nada se sostiene. Exacto. Y de ahí también nace de la fe activa a la fe pasiva, que la fe pasiva es como esta fe dentro de no conocer a Cristo, más como de la ignorancia. Por ejemplo, a mí me pasaba y que uno dice, sí, yo creo en Cristo, tengo fe, pero sin conocerlo. Entonces no hay una conciencia y no hay un conocimiento. Entonces la fe activa, ¿qué hace? Conocer a Cristo, relacionarme con este Cristo y desde ahí poder investigarlo. Y ahí uno se hace cargo de esa relación también, porque Exacto. Ahí comienza un poco uno a tener conciencia. Y la fe es conciencia espiritual. Entonces es importante ahí tener la claridad que cuando yo conozco algo ya empiezo a ser consciente. Exacto. Entonces es importante también, desde ahí uno ya empieza a reflexionar y todo eso. Pero primero hay que conocer. Hay que conocer. Y luego ahí podemos medirnos con la coherencia de la fe, que eso ya sería como lo último. Claro, es importante ese aspecto de cuando normalmente se entiende por fe, ese acto simplemente de decir, hay algo superior. Yo creo en ese algo superior. Entonces el siguiente pasito de la fe activa es decir, ¿cómo es ese algo superior? Exacto. ¿Qué hace? ¿Qué historia tiene? ¿Qué nos dejó? A eso llamamos conciencia. Claro, lo que pasa ahí que es importante que para Cristo la fe no es solamente una creencia, sino que es una forma de vivir. Y que en el fondo todo lo que Cristo nos enseñó, Él nos pide que lo llevemos a la práctica de vida. Entonces, desde ahí, si yo soy consciente, por ejemplo, de un mandamiento, ¿cierto? Medito con eso, lo leo, lo vivo y digo, ¿cómo estoy yo de frente a eso? Y ahí yo puedo ir aplicando lo que Cristo enseña. No es algo tan difícil tampoco. Claro. Para que no lo veamos así como coherencia de fe, como con ese título, ¿cachai? Que genera un poco de inquietud. Claro. De forma sencilla también se puede interpretar como básicamente este elemento que yo conozco, esta forma de entender la fe o de entender una virtud o de entender el bien, según Cristo como me lo dice, es cómo yo eso lo aplico en mí, cómo lo llevo a mi vida, cómo eso forma una parte de mí a la hora de tomar mis decisiones. Exacto. Porque va a llegar un momento que si yo estoy involucrado y estoy comprometido, esto va a ser totalmente natural. Para mí va a ser natural hacer el bien. Sí, Va a ser natural tener mi fe activa. exactamente. Y fíjense que yo creo que a varios les debe haber generado esto, como si tenemos fe es como, pucha, pero ¿cómo hago? Porque Claro. un poco me inquieta Para no ir a esto de la ciegas. coherencia de fe, porque pucha, es algo difícil, o lo veo como, porque se habla de coherencia y en general la gente se asusta, porque Claro. es como, pero la palabra coherencia significaba esto de
¿Cómo era la palabra concreta? Consecuencia, Actuar que en actúe en consecuencia. consecuencia con su fe. Exacto, entonces no es tan difícil. Miren, Cristo nos deja la herramienta del arrepentimiento y el perdón, que es una herramienta de purificación en la relación que nosotros tenemos con Cristo desde nuestra fe. Entonces nosotros vamos a conversar de eso, así que no se preocupen, no se inquieten. En el próximo capítulo de la frecuencia vamos a ahondar un poquito más sobre eso, lo vamos a ver bien concreto también, porque Cristo nos deja esa herramienta. Exactamente, Cristo nos conoce, sabe que el ser humano es medio culposo. Y que estamos en una dualidad. Exacto, empezamos a poder tener miedo, pero Exacto. eso Cristo nos llama a que no nos paralice, Exacto. nos deja una herramienta ahí al servicio nuestro. Entonces, vamos a ir cerrando un poco estas ideas que hemos ido comentando. Y la primera es que la ley de resurrección nos mide por nuestra siembra en el paso por este mundo, o sea, el aquí y ahora, y lo hace mediante nuestra fe o por medio de nuestra conciencia. Para sembrar como Cristo nos enseña, se debe asumir esa porción de Dios que vive en mí y que vive en cada uno de nosotros. Solo así yo podré sembrar desde el Espíritu y así poner activa mi fe. Son como los dos elementos centrales que debemos tener en cuenta. Ahora, el movimiento de fe crístico invita a conocer más sobre esta ley de resurrección. Te invitamos a asistir al encuentro abierto y gratuito que realizaremos el día domingo 30 de julio de este 2023. Va a ser a las 17 horas. Si tú eres de San Fernando, puedes asistir de forma presencial, o si eres desde Rancagua hasta el final, hasta el sur de Chile, puedes asistir mediante la plataforma de Zoom. Ahí te puedes conectar y ser partícipe de este tema, donde podemos profundizar otros aspectos que aquí hemos mencionado, como la virtud, como el bien. Todo esto lo vamos a andar en profundidad y ahí va usted a tener una idea más acabada del tema de la resurrección que hoy día hemos hablado. ¿Qué más? Que tenemos actividad igual cada 15 días, siempre distintos Siempre. temas. Siempre. Los estamos publicando en nuestras redes sociales para que nos sigan también. Exacto. Y también hay otra instancia, Carlos y Maripi, ¿cierto? Que tenemos nosotros abierta, que se hace semanalmente, pero que requiere es un poquito más empeñativa, ¿ya? Para conocer a Cristo y aprender a relacionarse, que son los elementos centrales del camino espiritual crístico, pero que requieren un poquito más de empeño, ¿ya? Y se hace semanalmente y requiere, lo único que se pide es responsabilidad en la práctica y en la asistencia. Perfecto. Cristo nos da toda una vida, ¿cómo no le vamos a dar una horita a la semana? Si no es tan complejo, ¿ya? Así que eso, este es el capítulo de hoy día, espero que le haya aclarado dudas, le haya servido. Y que no se les olvide ver el quinto capítulo de la El frecuencia. quinto capítulo para que es muy entiendan importante. lo que conversamos hoy día también. Exacto. Sí. Así que nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo de Frecuencia Crística, podcast Movidos 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 por la por la Fe. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao. Si deseas conocer más sobre el camino espiritual crístico, visita www.movimientocrístico.org.